Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ICEAD y Herbol presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto acompañarlos nuevamente, por supuesto, a través de Herbol y para todos ustedes en un momento importante, en un momento de emergencia nacional, pero sin duda acompañándolos con su revista de la naturaleza, Verdades Ocultas. Así que sean bienvenidos. Estamos, por supuesto, con Pablo Solón. Pablo, buenas tardes en este 1 de mayo. Un gusto estar contigo, Claudia. Un saludo a toda la audiencia. Este 1 de mayo vamos a hablar de los virus que están afectando a la naturaleza. Y vamos a hablar de fundamentalmente dos diferentes tipos de virus. Por un lado, el virus de la deforestación, que es promovido fundamentalmente por el agronegocio. Y por el otro lado, vamos a hablar de el virus del libre comercio. Algo que se habla poco, pero que sin embargo ha tenido mucha culpa en lo que ha pasado con la emergencia del coronavirus y que va a impactar fuertemente, ya está impactando fuertemente en cómo enfrentamos esta pandemia. Entonces, este será un programa dedicado a los virus de la naturaleza. Y bueno, muy importante, Pablo, que nos pongamos también a analizar que en este impacto, evidentemente, del coronavirus, estamos nuevamente tras las medidas que el gobierno ha anunciado hace horas nada más, de la garantía de que a partir del 11 de mayo se va a establecer una nueva cuarentena, entre comillas, una cuarentena dinámica con diferentes niveles de tratamiento para las regiones y los municipios. Sin embargo, se tiene que cumplir esta cuarentena total y rigurosa hasta este 10 de mayo y evidentemente nosotros tenemos que también poner el foco y la atención en lo que está sucediendo a nivel región y a nivel de lo que pasa también en el tema de quemas, Pablo, porque han habido estudios, lo hemos ido presentando a lo largo de esta semana, del incremento de los focos de quemas en nuestro país y ya se han dado hechos de incendios, ojo, en la región de Santa Cruz, que también nos alarman. Sin duda estamos pasando por una emergencia, pero tal parece que las actividades en este campo no están parando y se han dado ya hechos, lo decíamos en la región de Samaipata, y hoy se están superando las cifras de gestiones pasadas en el tema de los focos de quemas. Así es muy preocupante. Yo pensaba de que, dado que hay cuarentena, que la actividad económica está semi paralizada, que iban a bajar los incendios forestales en Bolivia, ¿no? Y sin embargo, lo que tenemos es que se están rompiendo récords en relación al año pasado. Los focos de calor acumulados hasta la fecha son más que los que había en el año pasado. E incluso si vemos y los comparamos con los 10 últimos años, los incendios acumulados hasta la fecha en el año 2020 han batido todos los récords de los últimos 10 años, superando la cifra de 3.000 focos de calor, según los informes oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, esto es muy preocupante, porque ¿qué está pasando para que, a pesar de que hay cuarentena, a pesar de que vemos que hay una actividad económica mucho menor, sin embargo, se están quemando mucho más los bosques en relación a lo que se hacía en el mes de abril del año pasado o de hace 10 años atrás? Exactamente, Pablo, y lo mencionabas en relación a los eventos que hemos tenido esta semana, muy importante, la asamblea también en protección de los bosques, pero también el llamado desde un pronunciamiento hace días nada más de 19 organizaciones indígenas de tierras bajas en Bolivia que están exigiendo una demanda que hace tiempo le hemos venido dando a conocer, que es la abrogación de todo este paquete normativo que ha avalado y da la apertura a las quemas, entre comillas, controladas en nuestro país y que han sido también causantes de uno de los hechos más catastróficos a nivel región, no solamente Bolivia, que ha sido el incendio de la Chiquitanía. Entonces, hay que también poner la atención en esto porque se está acercando la etapa de chaqueos en nuestro país y evidentemente
tras una cuarentena tan específica, tenemos que tomar en cuenta de que van a haber sectores que cuando acabe este sistema de cuarentena van a llevar a una actividad un poco más implacable por lo que son los sistemas, por ejemplo, de chaqueo. Entonces, hay, en la medida en que nosotros estamos llevando adelante esto, también hay pronunciamientos de estos sectores indígenas para la abrogación de este paquete de normas que hasta el momento no se lo está tratando, Pablo, en comparación a otras normas que están apresuradas, pero en este caso el planteamiento de la abrogación de las normas parece que ha quedado ahí, ¿no? Efectivamente, es increíble. Hay que recordar que en el mes de septiembre se exigía, del septiembre del año pasado, ya la abrogación de estas leyes y decretos incendiarios. Hubieron cabildos de millones de personas que dijeron hay que abrogarlas, dieron plazos, se ha cambiado de gobierno, estamos en un nuevo momento con una pandemia y sin embargo el nuevo gobierno no ha abrogado los decretos, que podría abrogarlos en 24 horas si quisiera, y el Parlamento no ha considerado las propuestas de ley que le han presentado organizaciones indígenas como la OIT, porque no es que solo hay un pedido de abrogación, hay hasta textos de proyectos de ley y proyectos de decreto para abrogar estas normas que facilitan y alientan las quemas. Y sin embargo, nada de esto se toca. Y puntualmente también para todos los oyentes, ha habido participación importante en la primera y segunda asamblea urgente por los bosques, Pablo, que es también un momento de reflexión en donde se encuentran diferentes actores dentro de lo que es en este momento esta situación de emergencia que tenemos previa a la etapa de chaqueos, pero sin duda tenemos todavía un recuerdo latente y no tenemos que olvidarlo del tema de la chiquitanía. Entonces, dentro de todo este encuentro de la Asamblea por los Bosques se ha llevado también adelante diferentes planteamientos y uno de ellos, y validado a lo que estamos hablando en este momento, que es la abrogación de este paquete de normas que está ahí, que no hay absolutamente ningún tratamiento, y sobre todo enmarcados en que tenemos la necesidad de apurar este tipo de tratamientos porque evidentemente el cambio climático, el tema de las temperaturas, el ambiente, los vientos, el calor están definitivamente cambiando totalmente, Pablo, y es evidente de que tenemos que tratar esto. Así que hemos tenido este tipo de eventos importantes y sugerimos a toda la población en este tipo de cuarentena, en estos mecanismos que estamos de confinamiento, participemos en estos encuentros porque son muy valiosos y además nos están enfocando en toda esta dinámica de cambiar nuestros modelos de vida, cambiar todos los sistemas que hemos tenido hasta hoy. Y definitivamente tenemos que volcar la mirada en el medio ambiente, que en este caso la fragilidad de nuestros sectores como la Amazonía y la Chiquitanía se van a hacer más agudos en esta etapa en la que vamos a entrar ya en pocas semanas nada más, y se están adelantando también los chaqueos en nuestro país. Yo quería comentar un poco hay un término que no sé si lo han escuchado, que se llama doctrina del shock. Cada vez que hay una crisis, sectores de poder económico o de poder político aprovechan la crisis, aprovechan que la gente está preocupada por otras cosas para sacar ventaja. Entonces, como ahora hay una pandemia y todo el mundo está preocupado más por los contagios, estos sectores de repente buscan no solo iniciar ya los chaqueos, sino están pidiendo que se habiliten más transgénicos, que se amplíe más la frontera agrícola a través de lo que es el nuevo plus del Beni. Están hablando de que se necesita producir más etanol y biodiesel, porque eso nos va a permitir generar más empleos, nos va a permitir generar más dinero. Y cuando uno se pone a ver en detalle, todo esto es una mentira, porque hoy día producir etanol es una locura en términos económicos. Con el precio del petróleo tan bajo, el precio del etanol resulta mucho más caro que importar gasolina o diésel. Igualmente, cuando estamos hablando de que, bueno, ahora hay que deforestar porque vamos a exportar carne,
¿quién nos va a comprar carne en esta coyuntura de un mercado contraído, donde la propia China, que iba a ser el gran mercado de la carne, ha disminuido totalmente sus importaciones? Pero resulta que toda esta racionalidad no se la discute, y lo único que impera es, bueno, hay que reactivar la economía como de lugar y hagámoslo con etanol, transgénicos, ampliación de la frontera agrícola, y el gobierno les está facilitando esta tarea. Esto es lo más grave. Exactamente, puntualmente, Pablo, lo que decías, en todos estos programas que hemos tenido en Verdades Ocultas, hemos también puntualizado mucho en lo que ha sido el plus, lo decías, la ampliación de la frontera agrícola y este plan de uso de suelos allá en el Beni, donde también han habido expertos que han denunciado que las actividades realmente son tan radicales en este sector de deforestación, en sectores donde la dependencia de los pobladores, de los campesinos indígenas, es básicamente con la castaña, con productos específicos de la Amazonía, y pone en riesgo a estas regiones. Así que también el plus está dentro de todo este análisis que se ha llevado adelante en esta asamblea por los bosques. Así que es muy importante que analicemos esto y aprovechemos estas horas, estos días que estamos en la cuarentena, para que analicemos las posibles salidas, pero también los nuevos modelos económicos que tenemos que llevar adelante, no solamente en nuestro país. Esto va a cambiar y está cambiando absolutamente en todo el mundo. Así que son temas que vamos a tocar hoy, querido Pablo, y sin duda queremos agradecer, porque esta es una iniciativa, Verdades Ocultas, esta revista de la naturaleza, es una iniciativa de varios grupos de trabajo. Estamos con Ecotambo, estamos con Fundación Solón, Fundación Jubileo, estamos también con ICEAT, y estamos, por supuesto, con el grupo de trabajo de cambio climático. Así que vamos a seguir nosotros con este programa y evidentemente en este 1 de mayo, en este Día del Trabajador, acompañándolos. Así que nos vamos a ir a este primer corte, Pablo, para continuar más adelante con la revista de la naturaleza, Verdades Ocultas, a través de Herbor. Síganos. Verdades Ocultas. Bueno, continuamos con su revista de la naturaleza, Verdades Ocultas. Nuevamente agradecerles a todos que estén en nuestra sintonía. Estamos con Pablo Solón, por supuesto, acompañándoles en este día, 1 de mayo, en este viernes, un viernes que es diferente, evidentemente, porque ya se han anunciado de que seguimos en esta cuarentena a nivel nacional y la tenemos que cumplir hasta el 10 de mayo. Próximamente, pues se van a llevar adelante evaluaciones diferentes para que se encaminen nuevos niveles de tratamiento y medidas en cada una de las regiones, municipios y gobiernos departamentales. Es importante que nosotros les repitamos, hoy estamos hablando de los diferentes tipos de virus que tenemos en nuestro país, pero fundamentalmente nos queremos concentrar en este momento. Pablo, hemos tenido en estos días, ayer se ha llevado adelante una asamblea, la segunda asamblea en defensa de los bosques. Ha sido un encuentro muy importante donde se han dado a conocer diferentes voces ligadas a esto, a lo que se trata también el agronegocio, pero también en las temáticas sobre la deforestación. Tenemos también las partes conclusivas, queremos compartirlas con ustedes y por supuesto invitados especiales. Vamos a conocer un poco acerca de las manifestaciones que daba a conocer Manuel Morales. Vámonos con él. Tenemos 6 leyes nacionales, una ley departamental y 2 decretos que son parte del paquete de normas que hemos denominado como incendiarias. Quiero señalar que estas leyes y este paquete incendiario reflejan la política agropecuaria y forestal del gobierno. El gobierno anterior, obviamente, y el actual, que sigue manteniendo estas políticas agropecuarias y forestales. El objetivo de estas normas ha sido ampliar la frontera agropecuaria, pero esto ha generado la deforestación a través de la quema y el beneficio de manera directa a lo que se denomina el agronegocio. En términos del tiempo, es muy importante ver que la mayoría de las leyes se han dado a partir del año 2015, pero tienen un inicio el año 2013 y van a ir hasta el año 2019. Los ganaderos ejercieron una serie de presiones al anterior gobierno, como regalarle caballos y una serie de beneplácitos que se les dio para que se autorice este decreto y se pueda hacer estas quemas para introducir ganadería. Finalmente, el paquete de normas incendiarias de los bosques de Bolivia entrega nuestros bosques al agronegocio para la exportación de carne a China, autoriza soya transgénica, fomenta el tráfico de tierras, la extranjerización de las tierras a cambio del ecocidio.
Exigimos la abrogación del paquete de normas incendiarias ya. Escuchemos ahora qué es lo que nos dice otro de los participantes en esta segunda Asamblea en Defensa de los Bosques, Vincent Voss. Para empezar, un poco para explicar de qué plus estamos hablando, es el plan de uso de suelo del BENI, que en realidad el plus es una herramienta que en sí no es nada malo, ¿no? Un plan que defina la vocación del suelo, que clasifica las aptitudes del suelo, la vocación productiva que tenga, y el objetivo teórico que un plus debería tener es garantizar el manejo y uso sostenible de estos suelos y de los recursos naturales que tenga. Al momento que se lance este plus, ya surgen una gran cantidad de críticas, ¿no? Lo principal que nadie en realidad conocía, lo aprobaron así de la noche a la mañana, no ha habido una socialización adecuada. Cuando vemos cuál es el objetivo de uso sostenible de suelos, en teoría, más bien da permiso a todo, en cualquier área casi se puede hacer el uso de desmonte, el tema de incluir agricultura mecanizada, ganadería, hasta en áreas protegidas, hasta en territorios indígenas. El mismo plus lo dice claramente en la introducción. Alex Ferrier, que todavía era gobernador entonces, el objetivo oficial es este tema de garantizar el uso sostenible de los suelos, pero en su introducción dice lo que se trata de hacer con este plus es garantizar la planificación territorial que modifica los patrones tradicionales del lugar con una nueva visión de desarrollo. Y ya hemos visto las consecuencias de implementar este modelo, ¿no? Las grandes quemas del año pasado fueron la consecuencia directa de estas políticas productivas planteadas desde la ABT y promovidas también por muchas otras instituciones y brazos del Estado. Bueno, y tenemos que también conocer un poco acerca de la temática del agronegocio y transgénicos. Nos acompañó en esta segunda Asamblea en Defensa de los Bosques Gonzalo Coll, que desde la Fundación Tierra, por supuesto, dándonos a conocer sus percepciones. Escuchemos. Hoy lo que estamos viendo es que más bien este modelo que se presentó como una agricultura próspera para el futuro de la humanidad tiene grandes problemas económicos y productivos. En Bolivia en particular tiene estas características. Hay problemas de sostenibilidad económica, para no ahondar en términos ambientales, en términos sociales, ¿no? Entonces los ingresos de este modelo en realidad dependen del precio de soya mientras haya un boom de commodities. Depende de que el precio de la tierra en el mercado sea bajo. Por eso el sector apuesta por privatizar tierras fiscales a nombre de titulación y no tanto un mercado de tierras donde se compre y se venda tierras para que el negocio funcione. El negocio funciona en base a privatización de tierras fiscales a un costo muy bajo. Uno, cada vez es y cada vez será más difícil ocultar la fragilidad económica del agrocruceño primario exportador, ya sea en forma de inyección de capital, compras estatales, suspensión de impuestos, más subvenciones o perdonazos ambientales o expansión de la frontera agrícola, etcétera, no son más que síntomas de la inviabilidad económica que está presentando el modelo. El segundo punto que quiero destacar acá es que existen agroempresarios, no todos están en la misma bolsa, ¿no? Lo que hay que hacer es estratificar, categorizar a los productores agropecuarios, ya sean a los medianos o a los grandes, para profundizar en el debate. Y para eso, en mi tercer punto, propongo hablar algo como de agrosaurio. ¿Quiénes serían los agrosaurios? Su preocupación central de los agrosaurios es conservar, es cultivar canales de acceso al poder político permanentemente, antes que mejorar la productividad y competitividad económica. Y esto en razón de que la sostenibilidad, los márgenes de utilidad, los beneficios del sector dependen del acceso al control político y a los favores del Estado y no del libre juego de oferta y demanda en el mercado global de alimentos. Entonces, en ese sentido, luce grande, luce poderoso, parece ser un dinosaurio, pero en tiempos actuales no va a sobrevivir si no hay un mayor énfasis en productividad, en competitividad, en transitar hacia un
modelo de agricultura no solamente sostenible en términos ambientales, sino viable económicamente. Y este es el problema de fondo, creo yo. No podemos tener otro tipo de agroexportación, pero obviamente el modelo actual que tenemos tiene varias dudas, ¿no? Ahora, ¿qué concluyó la segunda Asamblea en Defensa de los Bosques? Estas son las principales conclusiones de esta asamblea, que es única porque es una asamblea virtual que ha concentrado como nunca una gran cantidad de activistas, de pueblos indígenas y de instituciones de todo el país. Está de acuerdo en exigir la renuncia de los presidentes de las cámaras de diputados y senadores y de las ministras de Medio Ambiente y Agua y de Desarrollo Rural y Tierras por no impulsar la abrogación de las leyes y decretos incendiarios y ecocidas. Ganó el sí con el 88%, contra un no al 12%, ¿no? Votaron 129 participantes por el sí. En la segunda pregunta, ¿está de acuerdo en llevar una acción de incumplimiento de deberes si en 15 días el Ejecutivo y el Legislativo no abrogan el paquete normativo incendiario? El 95% votó por un sí, el equivalente a 138 participantes de la Asamblea. En la tercera pregunta, ¿está de acuerdo en interponer una acción legal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para la revisión y revocación de la ley departamental del 17 de diciembre de 2019 que aprueba el plan de uso de suelo del Beni? El 99%, 144 personas, han votado sí. La cuarta pregunta, ¿está usted de acuerdo en demandar al Comité de Bioseguridad y autoridades cómplices por autorizar transgénicos ilegales en el país? 140 personas o el 96% de los participantes de la asamblea votaron por el sí. Y finalmente, en la quinta pregunta, sobre ¿usted cree que el agronegocio alimenta a los bolivianos con alimentos saludables y diversificados? El 83%, es decir, 121 personas de la asamblea votaron por un no. Vuelvo a repetir, estas preguntas han nacido de los propios expositores. En algunos casos se han complementado con la participación o las sugerencias de la gente que ha estado proponiendo cosas en el chat. Pero bueno, lo cerramos ahí y creo que va a ser interesante que en el documento de sistematización de toda esta asamblea, pues la pongamos y la expongamos como es debido, ¿no? Las exposiciones van a estar en las páginas de los incendios en la Chiquitanía, en Facebook, en Bolivia Libre de Transgénicos. Es hora de ir a la calle digital, calle de verdad. Estamos en un momento tan increíblemente confuso, pero este esfuerzo que hemos hecho más de 100 personas, de unirnos gracias a muchas personas que están en la lucha, que somos activistas año tras año, y creo que es un buen inicio. Verdades ocultas. Y continuamos con su revista Verdades Ocultas, por supuesto a través de Herbol, y nuevamente mandando un saludo y un abrazo a todos ustedes a nivel nacional en momentos definitivamente muy delicados y en momentos que tenemos que analizar la situación presente y lo que se viene. Es evidente que tenemos que hablar de este tema del agronegocio, lo decíamos, hemos llevado adelante procesos de análisis importantes sobre los transgénicos, el agronegocio y evidentemente muy ligado a lo que es la deforestación en nuestro país. Los chaqueos se avecinan y es importante que tomemos en cuenta las medidas que se van a tomar desde los aparatos estatales y el gobierno a través del tratamiento y la petición que muchos han hecho, colectivos e instituciones, sobre la abrogación de ese paquete de normas denominadas incendiarias, y por supuesto estamos también nosotros pendientes de esto. Pero también vamos a hablar de otro tipo de virus, el libre comercio. Analicemos un poco las formas en las que el libre comercio ha aportado dentro de lo que es en este momento la coyuntura de la emergencia de la pandemia y evidentemente la fragilidad de muchas de las economías en muchos de los países como Bolivia. Es importante de que después de este programa ustedes van a poder implementarse en una plataforma y ser parte de un diálogo que se va a tratar sobre todo desde las voces de expertos sobre esta temática puntual, el libre comercio. Queremos nosotros darles
a conocer algunos aspectos importantes. Y las personas que han participado en este diálogo son Luciana Giotto, ella es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Está con nosotros también Carlos Marentes, él es director del Centro de los Trabajadores Agrícolas Fronterizos del Paso, Texas, Estados Unidos. Alberto Arroyo, licenciado en Filosofía, maestro en Sociología y estudios de doctorado en Ciencias Políticas y asesor legislativo durante la aprobación del Tratado también del Libre Comercio de la CAN. Así que vamos a tener estas voces de expertos y fundamentalmente para que ustedes también una probadita le den a esto que en lo posterior, a las 16, van a tener también en un contexto un poco más amplio. Vámonos con esto. El libre comercio no es simplemente libertad para comprar y vender en otro país. Si fuera eso, bueno, uno ya vería qué abre y qué no abre a la mercancía de otro país. El libre comercio es una teoría económica que deja nuestra vida, nuestros derechos, todo a la ley de la oferta y la demanda, es decir, a la ganancia posible. Y esta lógica detrás del neoliberalismo, del capitalismo, pero el neoliberalismo como exageración o llevar al extremo esto, dejó también la salud y todo, como todo, pues a la lógica de la ganancia. Y por tanto, se fue rompiendo los equilibrios ambientales, los equilibrios con la naturaleza, y empezaron a surgir virus para los cuales el cuerpo humano no estaba preparado para atacar. Entonces, en realidad, el libre comercio está en el fondo de por qué se producen estas y desgraciadamente probablemente otras pandemias, o por lo menos lo facilitan y lo exageran. Una de las cosas que están incluidas en esos tratados es la llamada propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Para el caso que nos ocupa, el derecho de las farmacéuticas de hacer negocio con las medicinas y con la salud por encima de cualquier derecho humano. La salud es un derecho humano y si para poder satisfacer mi salud, para poder lograr mi salud, tengo que pagar, pues ya no es un derecho. El que no tiene, pues se muere. Y estos tratados vuelven la propiedad intelectual por encima de este derecho humano universal a tener derecho a curarme, a tener derecho a la salud. Y esto está no solo detrás de las dificultades para enfrentar esta pandemia, el que hoy no hay medicina para eso, sino que hay una guerra por quién hace la vacuna, ¿no? Y por tanto la posibilidad de enfrentar en el futuro este tipo de enfermedades. Entonces, en realidad, el libre comercio no solo dificulta el enfrentar esta pandemia, sino está detrás de que se produzcan estas catástrofes ambientales y con ello de la salud al poner la ganancia por encima de cualquier otra cosa. Además hay una hipocresía terrible, ¿no? Sí, una hipocresía terrible. Se habla del libre mercado, trata de importar ventiladores hoy y te dice, no, yo los necesito. Hubo que haber aquí en México una negociación directa entre López Obrador y Trump para que nos vendieran unos ventiladores que se producen en México por una industria norteamericana. Entonces creo que tenemos que enfrentar la crisis, desglobalizándonos, el proceso de empezar a recuperar soberanía en cada uno de nuestros países para manejar nuestra propia vida. Y segundo, enfrentar la crisis tratando de salvar a la mayoría de la población, a la gente, a los trabajadores y este crecimiento, esta capacidad de compra es lo que va a jalar y va a salvar a la empresa, por decirlo así. Entonces, lo que se está tratando de hacer en el caso de México es fortalecer la capacidad económica de la gente con recursos millonarios en muchos programas y que esto va a jalar finalmente como consumidores en una lógica todavía capitalista, no se está pensando en otra cosa,
va a jalar el crecimiento de las empresas. Y no al revés, dar dinero a las empresas para que produzcan más, que no van a tener a quién venderle porque la gente no tiene dinero para comprar. Entonces hay que salvar a la gente para volver a crecer la economía. Tenemos que repensar nuestra forma de vivir y hoy hay mucho mejor ambiente para que la gente empiece a pensar en esto y, digamos, para eso, para tener la libertad, tenemos que recuperar soberanía de cada país, cada región, cada comunidad, para decidir su propia vida, para romper con este tratado. Y bueno, ciertamente la lucha más fuerte, que no va a ser fácil, ni la vamos a ganar mañana, es romper las amarras de estos tratados de libre comercio que nos tienen absolutamente amarradas las manos. Podemos ver cómo hoy se está tomando el tema de la corona crisis y el libre comercio, y qué es lo que se está diciendo a nivel global. Si nos fijamos, recientemente desde los establishments económicos y financieros se acepta este nuevo rol intervencionista del Estado, y sin embargo, lo que seguimos viendo es que los Estados tienen que dejar liberado el comercio. Es decir, de ninguna manera se ha puesto en jaque, en cuestión, sobre la mesa de debate, la libertad del comercio y la necesidad de que las mercancías circulen por el mundo de esta manera tan rápida como planteaba Alberto que está sucediendo con las cadenas globales del valor. Seguimos en un sistema en el cual, a pesar de que muchísimos estudios académicos y de nuestras organizaciones sociales muestran los perjuicios, ¿no? Alberto mencionaba cómo la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio, en las negociaciones de la OMC, han encarecido el acceso a los medicamentos, y esto no está puesto en cuestión. Entonces lo que estamos viendo es que por más de que el coronavirus hoy está, y la crisis económica está sacudiendo todo el sistema, nos está abriendo a la posibilidad de discutir algunas cuestiones con mayor profundidad, por ejemplo, el acceso a la salud, que parecía totalmente vedado. De todos modos, el libre comercio no está siendo cuestionado de la misma manera. A pesar de esta crisis, siguen las negociaciones de tratados de libre comercio a través de videoconferencias, a través del Zoom, como estamos nosotros, o a través de... Y ese es un tema muy importante para América Latina, porque nosotros ya estamos viviendo hoy 25 años de tratados de libre comercio en América Latina. Hay numerosos estudios, como mencionaba, que muestran los efectos de estos tratados, y que están mostrando cómo la liberalización brutal que han llevado adelante nuestros países han generado condiciones de vida para las mayorías cada vez peores, en todos los casos. O sea, no hay ningún país que pueda mostrar de manera contundente índices o indicadores que muestren mejoras. En realidad lo que nosotros tenemos que poner en cuestión es esta idea de la irracionalidad del libre comercio. ¿Qué producimos para quién? ¿Para qué producimos y cuál es la lógica de producción de esos tomates o de esa papa? Digo un ejemplo nomás para que se entienda con claridad. Perú, que es uno de los países donde la papa es una producción ancestral, hoy está importando papa congelada desde Holanda, gracias al acuerdo de libre comercio entre Perú y la Unión Europea. ¿Cuál es el sentido de que un país como Perú esté importando papa congelada solo porque no tiene la tecnología para congelar la papa? Con respecto al tema de las alternativas, o sea, este es un momento tan convulsionado que genera también el oído de ciertos sectores que están también muchos están buscando cómo salir de esto, sabiendo que la salida no puede ser con una nueva normalidad capitalista en el sentido de más explotación, más devorar más la naturaleza, ¿no? Y en países como en Argentina, por ejemplo, se está viendo incluso dentro de un gobierno que, bueno, no vamos a poner a discutir el gobierno de Argentina, pero sí aparecen como diciendo, bueno, evidentemente tienen tanta fuerza como por ejemplo los sectores de la agroecología, que empiezan a tener lugar en espacios de gobierno. Entonces, eso muestra también que la propuesta por generar un avance fuerte hacia una transición agroecológica también aparecen las propuestas de la economía feminista, que hace 20 años quizás no con esa fuerza, cuando hablábamos de las alternativas en el marco de los años 90 y del neoliberalismo más claro, esas propuestas no tenían esa misma fuerza que tienen hoy. Si nuestra opuesta es o nuestra crítica es al libre comercio, y a esta idea de la irracionalidad de traer tomates desde 10.000 kilómetros en barco, pero en el marco de que el horizonte que estamos poniendo es un horizonte de con una mucha más fuerte profundidad y radicalidad en nuestras propuestas, porque no podemos volver a las normalidades de los últimos años, eso ya no es sostenible.
Por algo los salvatajes que están haciendo los estados es a las empresas. Hay que exigir lo que queremos, pero por otro lado construir lo nuestro, en un contexto en el cual cada vez es más difícil porque no podemos salir de nuestras casas, ¿no? Estamos en un momento en el cual no se permiten las asambleas, digo, en casos como los de Chile, ¿no? Que Piñera no pudo frenar la movilización, parece que el coronavirus frenó la movilización, esperemos que después vuelva, pero ahí está, ¿no? La gente dispuesta a intentar salir cuando nos dejen salir de vuelta. En ese sentido, sí es imprescindible el pensar en construir este nuevo internacionalismo, como se está hablando hoy, ¿no? Estamos muy desarmados, fragmentados a nivel global, en pensar estas alternativas a escala global, en esta globalización que Alberto dice que llegó para quedarse, coincido, pero entonces el objetivo es construir ese nuevo internacionalismo que vaya a saber qué es, que tenga nuevas características diferentes de lo que era en los años 90 o en el 2000. Qué bueno que se aborda este tema de los tratados de libre comercio. El líder campesino César Chávez decía que no hay luchas perdidas, solamente hay luchas abandonadas. El tratado de libre comercio, yo estoy totalmente de acuerdo que este coronavirus COVID-19 no hubiera sido posible si no existieran los tratados de libre comercio. Y yo creo que uno de los efectos más devastadores o terribles de estos tratados de libre comercio ha sido el daño ambiental, el daño al clima, el daño a todos los elementos de la naturaleza. Pienso yo que algo fundamental en el caso de las y los trabajadores agrícolas en Estados Unidos es el tema de la reconstitución o de la reconstrucción de las economías campesinas que fueron destruidas no solamente por los tratados de libre comercio, pero la revolución verde de principios del siglo pasado, encabezada por el Banco Mundial, y todas las estrategias que ha habido a lo largo de la historia para destruir estas economías campesinas. Hay que reconstruirlas. Lo que también está ocurriendo es que se ha intensificado la lucha y la resistencia de parte de la población afectada. Las protestas en las maquiladoras son diarias. Las protestas del lado americano son también diarias. Los trabajadores desempleados, los trabajadores que son obligados a trabajar, como los que trabajan para Walmart o para Amazon o para esas compañías. De hecho, hay una convocatoria a iniciar una huelga general para este 1 de mayo aquí en Estados Unidos. Entonces, se ha intensificado lo que muchos decimos o denominamos la lucha de clases. Entonces, sí hay una situación pandémica, sí hay una situación donde el capital se quiere sobrevivir, pero también hay resistencia de la población y de los trabajadores. El libre comercio plantea que un país no tiene que producir todo lo que necesita, sino tiene que producir aquello en lo cual es mejor comparativamente a otros países. Entonces, si Bolivia tiene una ventaja comparativa en la extracción y exportación de gas natural, pues adelante con el gas natural. No tiene por qué pretender desarrollar todas las actividades económicas, es decir, el libre comercio no promueve la diversificación económica dentro de un país para satisfacer sus necesidades. Lo que el libre comercio nos está diciendo es, especialízate y resolverás tus necesidades importando de los otros países que tienen también una ventaja comparativa, ya sea en la producción de tales alimentos, ya sea en la provisión de tales servicios, y entonces al final de cuentas cada uno entra al mercado con aquello en lo que es competitivo. Esta teoría de especializarse en la producción o extracción de ciertos productos hace que los países se vuelvan extremadamente vulnerables. Y eso lo podemos apreciar ahora claramente cuando viene la crisis del COVID-19. ¿Por qué? Porque resulta que
cómo se importan algunos alimentos que no se están produciendo dentro de nuestros países cuando el mercado mundial está paralizado, colapsado. El haber promovido una economía centrada en algunos productos y no la diversificación económica nos ha hecho mucho más vulnerables. Y sobre todo en el tema de la alimentación. Nosotros, lejos de haber diversificado la producción agrícola de pequeños campesinos, de comunidades indígenas, hemos empezado a fortalecer un sector para la exportación. ¿Cuál? El de la soya. Este sector ha depredado los bosques, nos ha destruido nuestros ecosistemas y de paso no es sostenible económicamente, porque también hay una caída en la demanda de un producto como la soya. La lógica de centrarnos solamente en algunos productos en los cuales cada país es más eficiente, los hace más vulnerables cuando vienen situaciones de crisis como esta pandemia y a su vez contribuyen a generar la crisis porque, como incluso hasta lo ha dicho el Papa Francisco, esta no es una venganza de la naturaleza, pero es seguramente una llamada de atención de la naturaleza porque los virus no estarían saltando de los animales a los seres humanos si no estuviéramos destruyendo sus ecosistemas. Y si se los está destruyendo los ecosistemas, los bosques, la selva, es con el afán de exportar mercancías. Entonces, creo que este punto fundamental es el que tenemos que cambiar, ¿no? Si es que queremos enfrentar la pandemia y evitar pandemias mucho más graves que se avecinan. Hoy está visto que es muchísimo mejor tener servicios públicos de salud fuertes y capaces. En otras palabras, la privatización de los servicios de salud que promueven los acuerdos de libre comercio es totalmente dañino. No puede ser que las patentes de medicinas que las controlan unas cuantas transnacionales a nivel mundial estén por encima de la vida de millones de personas en el planeta. Todo país tiene que tener el derecho a producir los medicamentos que necesita para su propia población, independientemente de quién sea el dueño de esas patentes. Entonces, tenemos nosotros que realmente poner el dedo en la llaga, no solamente denunciar, sino mostrar que si queremos salir de este atolladero, tenemos que salir de estos acuerdos de libre comercio y de la Organización Mundial del Comercio como está. Necesitamos reglas, pero reglas internacionales que garanticen en primer lugar los derechos humanos antes que los derechos del capital, antes que los derechos de la ganancia. Hay que modificar las reglas en la OMC o sustituirla y reemplazarla a la OMC por una organización que claramente establezca que ninguna medida del comercio puede afectar los derechos humanos de la población. Son tiempos difíciles, pero veo de que se vienen grandes estallidos sociales. Se están despidiendo como nunca en la historia de la humanidad, en todos los países, millones de personas. Vamos hacia una recesión terrible y va a haber una gran protesta, una gran movilización social. Este 1 de mayo es un 1 de mayo único y diferente. Y más allá de la pandemia, creo que está en todos nosotros el contribuir a la creación de nuevas formas de organización y movilización más allá de la cuarentena, pensando en un futuro distinto al que hasta ahora hemos vivido y que nos ha llevado a esta situación. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada 1 de mayo. Evidentemente, tenemos que darles a conocer temas importantes, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos programas. Así que ha sido un gusto acompañarlos. Hemos estado con Pablo Solón y, por supuesto, en esta iniciativa de esta revista de la naturaleza, Verdades Ocultas, a través de Ecotambo, ISEAD, Fundación Jubileo, Fundación Solón y el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, que viernes tras viernes los acompañamos con temáticas fundamentales, no solamente para nuestro país, sino a nivel mundial. Y en esta etapa
de cuarentena, es importante que las debatamos a partir de estas discusiones desde diferentes escenarios y desde diferentes voces. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchísimas gracias a Airbol por darnos este espacio y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Nos encontramos la siguiente semana con estos nuevos mecanismos tecnológicos, por supuesto, para este reencuentro. Muchas gracias, un gusto. Verdades ocultas.